Economista Fidel Márquez, PhD, analista económico, consejero académico de la Universidad Espíritu Santo, está con nosotros. Estimado Fidel, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jimmy y Omar? Muy bien. Bueno, una aclaración, consejero académico no de la Universidad Espíritu Santo, sino del Consejo de Educación Superior. Perdón, maestro. Cada vez más títulos tiene. No, sigo siendo profesor titular de la Universidad Espíritu Santo, ahí sí no te equivocaste. Guárdeme un cupo, pero doctor. A que después Guárdeme un cupo, doctor. Apoyo el caído, doctor. Guárdeme un cupo. Bueno, al economista Márquez, por su experiencia, le preguntamos, y por su pragmatismo, ¿no? ¿Qué medidas va a tener que tomar el presidente Daniel Noboa cuando le espera una suerte de catástrofe económica? Porque no sé, yo no le pondría otro nombre cuando solamente entre el enero y los 17 meses de gobierno tiene que pagarle al Fondo Monetario, solo al Fondo Monetario, 1.700 millones. Hay 80.000 millones de dólares en deuda externa. El déficit dicen que está bordeando entre 7 y 8.000 millones de dólares, con apagones, sin plata para nada, con 800 millones de dólares en caja que no alcanza ni para los décimos, con un inminente incremento de sueldos que a lo mejor también puede causar alguna suerte de complicación. Con este panorama, ¿qué tiene que hacer Daniel Noboa? Jimmy, agregar dos cositas más. Agregue. Fenómeno del Niño. Claro. Y además la disminución de ingresos por no explotación del Yasuní. Entonces, bueno, pero en esencia, y no es a partir de enero, es a partir de diciembre, porque le va a tocar pagar el mes 12 y el mes 13 de este año. Porque de acuerdo a cómo se están dando las cosas, al parecer la posesión puede estar en los primeros días de diciembre, ¿no? Antes. 27 de noviembre, doctor. 27 de noviembre. Entonces, ahí ya tenemos nosotros que esto evidentemente va a llevar a que el presidente tenga que ser muy pragmático. Lo primero, a mi modo de ver, es que va a tener que buscar consenso y ponerse de acuerdo con las distintas bancadas, porque va a tener que buscar cómo sortear todo este maresmo en una economía que tú recordarás, Jimmy, Omar, al principio de año se planteaba que el crecimiento iba a estar por encima del 3%. Bueno, hoy en día ya sabemos que va a estar alrededor del 1%, ¿no? Y lo cual implica una desaceleración total de la economía. Y además de eso, como bien tú decías, va a tener que enfrentar distintos tramos de deuda, y que además van a crearse las condiciones para que él tenga que priorizar varias cosas. Uno, cómo reestructurar ese pago, porque lo va a tener que reestructurar porque recursos evidentemente no va a tener, y va a tener que buscar un equipo negociador para todas estas cuestiones, y eso es una de las tareas fundamentales que su equipo económico va a tener que enfrentar. Por tanto, la designación del equipo económico va a tener un impacto muy importante en la percepción que tengan los inversionistas y acreedores a nivel internacional, para que sea creíble las propuestas que hagan. Eso por un lado, porque tú sabes bien, Jimmy, que el riesgo país, solamente para poner un ejemplo, se cayó un poquito el precio del petróleo y el presidente dijo muy sinceramente: posiblemente tengamos problemas y default en el 25-26 si no logramos esto, y subió a 74 puntos el riesgo país. Claro, es decir, Fidel, la renegociación de la deuda externa es una de las prioridades que tiene el próximo presidente. Totalmente, por eso la importancia que busque un buen equipo negociador para eso. Y cómo lograr llegar a estos acreedores. Y además va a tener que, por otro lado, enfrentar, a mi modo de ver, dos problemas que son los básicos y a los que tiene que poner todas sus herramientas acá. La primera es la generación de empleo.
pero con las estructuras que tenemos actualmente, eso le va a ser muy difícil. Entonces, va a tener que buscar cómo atrae que de nuevo se pueda estar insertando en el país, que recordemos, y una cifra que estoy manejando, Jimmy, es que estamos un 30% por debajo de la formación bruta de capital que teníamos en el 2019. Y si no hay para que se explique un poco, formación bruta de capital fijo no es más que inversión y generación de empleo. Entonces, eso tiene que buscar cómo, qué medidas tiene que tomar el gobierno y darle prioridad y llegar al acuerdo nacional para que estas medidas pasen en la Asamblea. Por tanto, aquí va a jugar un papel importantísimo, no solamente las propuestas, sino también su equipo político y de negociación política con los asambleístas. Claro, porque por ejemplo el año pasado la inversión extranjera, este año creo que apenas está por los $200 millones, y es una cantidad vergonzosa, pues, ¿no? Fidel, dos cosas que pregunto, no estoy afirmando, estoy preguntando. ¿Le hará falta al presidente alguna medida dura, como por ejemplo subir determinados impuestos o focalizar subsidios a los combustibles, por ejemplo? Mira, Jimmy, yo creo que sobre eso va a tener que ser muy creativo el presidente. ¿Y en qué sentido te lo planteo? Por ejemplo, si vas a quitar subsidio, tienes que decir, voy a quitar subsidio, pero estos recursos los voy a destinar para desarrollar determinadas inversiones en beneficios de comunidades específicas. Es decir, va a tener que hacer un canje de ese beneficio con inversión social o inversión para generar empleo. Y presentarlo de esa manera. Y aquí va a tener que romper un poco el esquema de esta estructura centralista que tenemos a la hora de las decisiones económicas y de inversión. Y va a tener que pensar más en alianza con gobiernos seccionales. Fidel, ¿tú crees que no le va a quedar más remedio, por ejemplo, que tocar el tema de los combustibles? Para esta primera etapa, porque recuerda que en octubre del año que viene comienza de nuevo la campaña electoral. Y eso como un elemento que no es económico, pero que influye muchísimo en la economía, él va a tener que tener mucho cuidado con esto. A mi modo de ver, va a tener que irse por el lado de buscar más recursos en el exterior o que ponerse a mover acá lo de los subsidios, porque eso son medidas siempre antipopulares y que además para poderlo hacer va a tener que tener una contrapartida. Claro. Ahora, doctor. Y esa contrapartida ahorita no la tiene. Doctor, buenos días. Omar Jaime saluda. Gracias por su tiempo, doctor, como siempre. Doctor, yo creo que usted le ha dado un punto clave, ¿no? El tema político. Aunque la política cruza todo, es horizontal. Y aquí es lo que yo le quiero preguntar. Usted dice, no puedes irte por el lado de los subsidios a los combustibles porque el choque a la clase media, por ejemplo, esa clase que vive en zonas, en urbanizaciones, por ejemplo, alrededor de Guayaquil, los que viven en la Aurora, que necesariamente necesitan tener un vehículo. Ya, que de la noche a la mañana llenar el vehículo que te cuesta ahorita 25, te suba a 40, 45, ya es un golpe fuerte, si es que liberas los precios de los combustibles. La pregunta es, si no vas a tomar medidas de recaudación inmediata, entiéndase, elevación del IVA, quizás un nuevo impuesto a la renta, una nueva fórmula por impuesto a la renta, ¿qué le queda más allá de tomar más deuda? ¿Por dónde más? Porque ahora también, ¿qué partido político en la Asamblea Nacional, teniendo elecciones a la vuelta de la esquina, va a dar los votos para subir impuestos? Pues, ¿no? Ninguno. Sí. No lo van a dar. Y además lo han dicho. Claro. Pero aquí sí hay una cosa importante, Omar. ¿Cuánto es la evasión de impuestos que tenemos en el país? Dígamelo usted, doctor. No tengo la cifra en la cabeza. Estamos alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Unos 10.000 millones de dólares. Wow. Que nada más de esto, el 30% pueda recaer con eficiencia, y aquí es donde viene el concepto que debería ponerse y que es parte de lo que debe tratar el presidente, y es de buscar la eficiencia del gasto público.
Claro. Pero Yo entonces creo que por ahí, ajá. Pero doctor, sí sabe que ahí está un camino importante. Doctor, pero sí sabe que esa forma que usted acaba de decirlo, en el fondo, quiere decir optimización de recursos y que si los vas escudriñando un poco más es recortes y más recortes en el sector público, ¿o me equivoco? No necesariamente, sino que el servicio sea más eficiente. Ya. Por ejemplo, el servicio buscar eléctrico. Eficiencia en el gasto. Por Buscar ejemplo, eficiencia en el gasto, que si hay que cortar en algún lugar, hay que cortar en algún lugar. Pero buscar la eficiencia, por ejemplo, ¿por qué los trámites se los tienen que demorar tanto tiempo? Bueno, que al final eso tiene un costo implícito que encarece todas las actividades económicas y que uno hace. Un trámite que se puede hacer con un clic, tenemos que nosotros esperar 2, 3 meses a veces. Si no, mira la ineficiencia que tenemos por falta de previsión con los pasaportes, lo que nos pasó. Claro. O con lo que nos está, doctor, o con lo que nos está pasando con la electricidad. O sea, en los últimos 3 meses hemos pagado 172 millones de dólares. Con menos de la mitad de eso se pudo haber reactivado el parque termoeléctrico. Con 60 millones estaban los estudios que se podía haber hecho eso. No, y aparte de toda la energía que perdemos diariamente, pues no, eso es un cálculo que también habría que tomarlo, ¿no? ¿Verdad? Ahora, se habla mucho también del tema del subsidio que ciertos sectores petroleros, dígame. Que tocaste el tema de la electricidad, que se acaben de poner todos los medidores que hacen falta, que no están puestos, y por ahí recaudar también. Ahora, ¿usted estaría de acuerdo en eliminar este subsidio para el sector petrolero, minero y grandes industriales que tienen una tarifa diferenciada a lo residencial? Yo, en este sentido, con la necesidad de generación de empleo, yo no me iría tanto por ahí, porque eso sería quitarle liquidez a las empresas. Claro. En este sentido, lo que eso sí, lo que hay que tener más control con los que hacen un uso inadecuado de ese subsidio. Y por otro lado, si vas a quitar subsidio, tiene que ser con la tecnología que sí existe para evitar que haya una mala focalización del subsidio. Claro. Oiga, doctor, creo que nos están escuchando la entrevista porque CENEL acaba de informar que se suspenden las desconexiones en el primer horario del día de hoy debido a las condiciones favorables del embalse. Nos está escuchando la gente de CENEL. Oiga, y la última... El que lo escuchó fue San Pedro que abrió la llave. Oiga, doctor, y la última parte antes de darle el paso a Noris. Otro tema que también puede ser candente. Tema laboral. La famosa flexibilización laboral. Nuevos modelos de contratación. ¿Hasta qué punto podemos llegar para intentar mejorar un poco la contratación de personal? Yo creo que sí podría, sin meterse en el código laboral, que eso sería para una discusión más larga y llegar a mayores consensos, pero sí podría plantearse determinadas formas de contratación que hoy en el mundo, dada el desarrollo tecnológico existente y dadas las condiciones existentes, son muy válidas y que existen, y yo creo que nosotros tenemos que ir avanzando en este sentido. Esa reforma sí pudiera ser presentado de una manera inteligente y de acuerdo y acorde con las condiciones que existen para la actividad que se realice en los distintos sectores de actividad económica. Economista, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Hay una especie de muletilla constante en estos dos últimos gobiernos, el de Moreno y el de Guillermo Lasso, que hablan de achicar el Estado, de reducir el tamaño del Estado para que de esa forma tratar de conseguir mayor dinero. Usted, el achicar el tamaño del Estado, hemos visto que se han desaparecido subsecretarías, ministerios, y eso de alguna manera también ha debilitado al Estado y su intervención. Seguir con esa idea es sostenible. ¿Va a haber un cambio realmente fundamental en las arcas del Estado o no? Mira, a mí no me gusta el término achicar o agrandar Estado. Yo soy del criterio de tener un Estado eficiente. El nivel de eficiencia nos va a dar el tamaño que requiere el gobierno para que el Estado tenga ese tamaño. Tenemos que hablar de eficiencia del gasto público, tenemos que hablar de calidad en los servicios que se brindan,
tenemos que hablar de atención adecuada a la ciudadanía, y eso es lo que tiene que de ser lo primordial en los criterios que se tengan en cualquier reforma del Estado que se haga. Lo que también está claro que la forma de hacer de gobierno que tenemos hoy en día en el Ecuador está obsoleta, es un modelo superado, y que tenemos que pensar más en los desarrollos locales, en los desarrollos territoriales, y en función de eso hacer un nuevo modelo de gobierno y buscar eficiencia por ese lado. Economista, usted hablaba hace un momento que en el gobierno de Daniel Noboa va a ser fundamental trabajar articuladamente con los gobiernos locales, y coincido con usted, pero ¿cómo trabajar con los gobiernos locales si se les adeuda tanto dinero de parte del gobierno central? No les da la plata, no les paga. Hemos escuchado que van a anunciar movilizaciones. ¿Cómo hacer para trabajar mancomunadamente, gobierno nacional con gobiernos locales, pero que también les paguen lo que les deben para que ellos puedan ejecutar? Es que de ahí debe partir, y en función de que esos recursos que van a los gobiernos locales estén en función del servicio que se tiene que dar a la ciudadanía por parte de los gobiernos locales, y que muchos servicios se descentralicen y sean parte de los gobiernos locales. Pero que al hablar de descentralización a veces la gente se asusta porque dice, les van a dar total autonomía, y luego ¿qué pasa? ¿Cómo debería ser esa descentralización para que el proyecto país, el proyecto macro, sí se ejecute y llegue a cumplir los objetivos que requiere el Ecuador? A ver, Nori, mira, algo que yo creo que es importante. ¿Qué le interesa a la población? Que el servicio se lo den de buena calidad, en educación, en salud, en todos los servicios sociales, y además que los trámites sean eficientes, rápidos, y que esos trámites burocráticos que a veces nos ponen, que se inventan los problemas para después vendernos las soluciones, son cosas que tienen que desterrarse. Y está demostrado que si hacemos un gobierno digital adecuado, vamos a ser mucho más eficientes. Y eso en el mundo entero es lo que se está discutiendo, y en administración pública hoy en día se discute cómo lograr un Estado eficiente, y siempre debe ser la discusión. Cuando a mí me dicen tal tamaño del Estado, digo, no, yo necesito un Estado eficiente que cumpla con las necesidades para que se fueron elegidas las autoridades, que servir a la población. Y ¿quién es el que está más cerca de la toma de decisiones y de la ejecución de las acciones? Son los gobiernos locales. Concuerdo. Tanto las decisiones tienen que estar en los gobiernos locales. Economista, otra cosa de la que se ha hablado de forma constante es que en este gobierno no hubo inyección en la obra pública. Y como no hubo inyección para invertir en la obra pública, también hubo una desaceleración de la economía, falta de trabajo, no hubo esta dinamización. ¿Cómo hacer para que el gobierno de Daniel Noboa invierta en obra pública, se vea trabajo, se vea obra, si no hay dinero? A ver, mira. El dinero siempre va a ser escaso, y eso es un principio de economía, y lo que tenemos que ver cómo lo racionalizamos, de tal manera, por ejemplo, en Guayaquil es importante el quinto puente. ¿Por qué no acabamos de darle la competencia a la prefectura o a la alcaldía para que ellos ejecuten el quinto puente? Pero competencia con recursos. Pero con recursos, por supuesto, pero los recursos los tienes que administrar y ponerlo en función de las obras estratégicas, que es la otra cuestión importante. La inversión tiene que ir hacia obras estratégicas que repercutan en el corto, mediano y largo plazo. Y lo que a veces tratamos es decir recursos para golpes de efecto, cuando lo que necesitamos es definir, y en el acuerdo nacional, que es parte importante de todo este proceso, cuáles son esas obras estratégicas que hay que acometer en el país, y esas son las que hay que poner el dinero. Y ahí la intervención y la participación y liderazgo también de los ministros es fundamental. Por supuesto, sí, por eso siempre yo digo, si no se tiene un buen equipo de dirección, no vas a ninguna parte, porque además cualquier medida, por muy buena que sea, usted la plantea y su equipo no es creíble, evidentemente que usted no va a poder ejecutar adecuadamente eso, porque su equipo no es creíble y no levanta las expectativas que se requieren para apoyarse.
Economista, y con este término, se habla de un equipo, bueno, Daniel Noboa ha presentado un equipo de ministros jóvenes que probablemente vengan con estas ideas frescas y una nueva preparación, pero en administración pública, ¿cómo hacer para que estos jóvenes que muy capaces y preparados académicamente, luego ya en un gobierno tan corto puedan ejecutar acciones entendiendo la burocracia que representa el sector público? Tiene que coger 2 o 3 puntos específicos y decir, estos son nuestros derroteros ministros, por aquí nos vamos todos. Y ahí piensen y decirle lo que siempre yo digo a mis estudiantes, señores, el mundo de hoy es un mundo que hay que salir de los caminos trillados y empezar a pensar fuera de la caja. Que sean innovadores, que presenten ideas que realmente digan, un momentito, vámonos por acá. Como por ejemplo, ¿por qué no pensar en una reforma que nos bajen las tasas de interés? Claro. Bueno, gracias al economista Fidel Márquez, analista económico que ha estado hoy día con nosotros. Que tengas un buen día, Fidel. Un abrazo. Un abrazo, Jimmy. Chao.